la última parte de la clase anterior, que era la clase de tabla periódica moderna, ¿cierto? Y la tabla periódica va a tener un montón de columnas y un montón de filas. ¿Cuántas filas tenía? 7. ¿Cuántas columnas? Tenía 17, 18, 17 columnas, no, 18 columnas, perdón. ¿Ok? Las columnas se llamaban grupos o familias y las filas se llamaban períodos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos servían eso? Yo les decía, Profesor, dime. la semana pasada usted nos dijo que iba a publicar un cuestionario de química, ¿No está? ¿no? Ah, ¿segura? Ahorita reviso. Si no está, tienen esta semana para hacerlo. ¿Ok? Mm, creí que lo había publicado. No, teacher, yo sí hice ese cuestionario. ¿Sí? Sí. Ahorita reviso y les aviso, ¿ok? Bueno, ahorita más tarde. Entonces, esas filas y esas columnas nos iban a dar propiedades de los elementos químicos. Sin embargo, la tabla periódica también sirve para dividir a los elementos en tres grupos muy grandes, ¿ok? Que son los tres grupos que vamos a ver hoy. El primero, o bueno, son esos tres, los metales, los no metales y los metaloides. Los metaloides van a hacer su tarea, ¿ok? Vamos a ver los metales y los no metales. Entonces, ¿qué es un elemento metálico o qué es un metal? Vamos a dibujar rapidito acá. Bueno, no la tengo acá al final. Vamos a ver. Acá. Esta es la tabla periódica, ¿ya? Toda esta parte, déjame dibujar. Toda esta parte de la tabla periódica van a ser metales. Y lo que queda van a ser no metales, ¿ok? Si nos damos cuenta, no quiero que los identifiquen, lo que quiero que vean rapidito es que la mayoría de los elementos, el 60-70% de los elementos químicos son metales, de muchos tipos, no solamente hay de un tipo de metal, pero la enorme mayoría son metales, ¿ok? ¿Y qué características tiene un metal? Las básicas, solamente las físicas, no vamos a ver las químicas. Los metales tienen brillo, todos los metales tienen la capacidad de reflejar la luz. Entonces cuando les da la luz, ellos la reflejan y parece que brillaran. ¿Ok? Además, los metales son muy buenos conductores, tanto de electricidad como de temperatura. Cuando digo que son conductores de electricidad, quiere decir que ellos pueden transmitir la corriente de un sitio a otro, y por eso los utilizamos dentro de los cables eléctricos. Sin embargo, de todos los metales, aunque todos sean buenos conductores, hay tres metales que son los mejores conductores, ¿ok? La plata, que es el Ag, el cobre y el oro, ¿ok? La plata y el oro son metales preciosos, son metales caros. El cobre es un metal súper barato. Entonces, cuando nosotros hacemos cables para nuestra casa, bueno, sí, para nuestra casa, para la corriente de nuestra casa, utilizamos el cobre, que no es el mejor de los tres, no es el mejor, pero es el más barato, ¿ok? ¿Qué es este? Si lo vemos, es brillante, transmite electricidad. El mejor de todos es el oro, pero el oro es muy caro. Entonces imaginen que hacemos toda la instalación eléctrica de nuestra casa con todos los cables de oro. No podemos, simplemente no se puede. Y no hay tanto oro en el planeta tampoco. Otra característica importante de los metales es que ellos son maleables y dúctiles. Estas dos palabras, ¿qué significaban cuando vimos hace mucho tiempo atrás eh, propiedades de la materia? Que pueden doblarse y se pueden estirar y se pueden convertir en láminas o en cilindros, ¿ok? Entonces los metales, miren, los podemos convertir en piezas macizas, o sea, piezas que no sean huecas, como cilindros, cubos, bloques, los podemos convertir en tubos delgados, los podemos convertir en hilos. Solamente los metales pueden hacer eso. Los otros elementos no. Y algo importante es que, a excepción del mercurio, todos los metales son sólidos. Algunos se pueden derretir muy, muy fácil, como un metal que se llama cesio, que a 30 grados ya se derrite. Pero a temperatura ambiente todos van a ser sólidos excepto el mercurio. El mercurio es el que está dentro de los termómetros, el líquido ese plateado que está dentro del termómetro con el que toma la temperatura. Y es venenoso, ¿ok? Muy venenoso.
Por el contrario, los no metales van a ser elementos que tienen características opuestas a la de los metales. No transmiten la luz, o sea, no reflejan la luz, por lo tanto son opacos, ¿sí? Si les da la luz, no la reflejan. El grafito, que es una forma de carbono, refleja un poquito la luz, pero muy poco, ¿ok? Ellos no son buenos conductores de electricidad, ninguno de ellos, excepto el grafito, que es una forma de carbono, pero no es carbono en cualquier forma, solamente una, la que está dentro de los lápices. Ese es el único que puede transmitir electricidad, ningún otro puede hacerlo. No son maleables, o sea, no podemos hacer tubos con ellos, no podemos hacer hilos, no podemos hacer láminas, no lo podemos moldear. Al contrario, son quebradizos, o sea, se vuelven polvo o pedacitos pequeños. No transmiten temperatura tampoco, o sea, no son conductores térmicos, no se calientan ni se enfrían. La temperatura es como que no les hiciera nada. Y en general son sólidos con forma de polvos o de piedras o gaseosos. ¿Ok? Este es el yodo. No lo están quemando, simplemente que cuando lo dejan al aire libre se convierte en un vapor. Venenoso también, tóxico. Muchos no metales son tóxicos. Acá tenemos, por ejemplo, el cloro, el yodo, el bromo, el nitrógeno, el oxígeno y otros tantos, el flúor. Muchos de ellos cuando son gases son tóxicos. Inclusive el oxígeno es tóxico en exceso, ¿ok? Entonces, esto, retomando de la última clase, son los grupos que teníamos en la tabla periódica moderna. Y nos vamos a enfocar en los grupos que están de colores. El blanco no, ¿ok? La primera columna o el primer grupo son los metales alcalinos. Y la segunda son los metales alcalino-térreos. Estos dos son metales. Estos de color blanco también son metales. Se llaman metales de transición. Pero son unos metales con unas propiedades muy raras, complicadas. Ninguno se parece al otro. Pero acá tenemos metales importantes como el oro, el cobre, el estaño, el aluminio, el platino, la plata, el hierro, el cobalto, el titanio. Muchos metales que son muy útiles, pero que tienen unas propiedades químicas bastante particulares. En el lado derecho tenemos los no metales, dentro de los cuales vamos a tener familias. Esta, la primera, son los térreos, luego los carbonoides, los halógenos, los nitrogenoides, calcógenos y gases nobles. ¿Ok? ¿De dónde vienen estos nombres? Del primer elemento de acá arriba. Entonces, si lo vemos acá, tenemos que el primer elemento es el boro, y esa es la familia de los boroides. El carbono, los carbonoides. El nitrógeno, nitrogenoides. Oxígeno, anfígenos, y estos son los halógenos. Estos elementos que están acá, en esta columna, tienen propiedades interesantes como que brillan, producen ácidos bastante fuertes, como el ácido clorhídrico. Estos que tenemos acá son los gases nobles, tienen propiedades también interesantes. Por ejemplo, no se mezclan con nadie. Ellos no hacen reacciones químicas, no las pueden hacer. ¿Ok? Y por último tenemos estos que están acá de otro color, que son estos 7 elementos que se llaman metaloides. ¿Ok? Estos elementos van a tener propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Son como una mezcla de los dos. Tenemos boro, silicio, germanio, astato, antimonio, telonio y polonio. Estos 7 elementos van a hacer su tarea. ¿Qué van a investigar de ellos? ¿Qué es un metaloide? ¿Cuál es la utilidad de un metaloide? ¿Cuáles son sus propiedades químicas? ¿Y cuáles son? ¿Ok? Esa tarea la tienen publicada en la plataforma, tienen una semana para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿tienen preguntas del tema de clasificación de los elementos? Eso es todo. Es bastante cortito también. Entonces, ¿alguna pregunta, duda de la tarea? Profesor, ¿no va a dejar un cuestionario o preguntas? En el caso de clasificación de los elementos, solamente es la tarea que van a hacer en el cuaderno. Esas son 4 preguntas, las hacen en su cuaderno y me envían la foto. No se extiendan mucho, porque si ustedes buscan, por ejemplo, propiedades de los metaloides en internet, les va a salir un montón de propiedades.
No van a escribir 7 páginas de tarea, ¿no? Solamente escriban rapidito. Por ejemplo, les digo, los metaloides se utilizan mucho en la electrónica para fabricar teléfonos, fabricar computadoras, fabricar aparatos electrónicos, electrodomésticos, porque cuando se calientan se convierten tienen propiedades de los metales, pero cuando están fríos tienen propiedades de los no metales. Entonces tienen unas cosas allí bastante interesantes. Pero como les digo, no se compliquen la tarea. Háganlo de la forma más sencilla que puedan, ¿ok? Es quinto grado, no es quinto de Ok, secundaria. ¿Ya? En el caso del cuestionario que me dijiste, Yamile, de que no estaba, ¿quién más no vio el cuestionario? yo. Tú tampoco lo viste. Ya, ahorita voy a revisar cuándo lo publiqué y si lo publiqué tarde, les doy más tiempo, ¿ok? De todas maneras, como es un cuestionario, eso también puede pasar. Como es un cuestionario y no una tarea, o sea, es un ejercicio, no les aparece en el calendario. Les aparece, tienen que ir a ejercicios y buscar la lección. Pero igual, los que no lo hicieron solamente entren y háganlo, no hay problema con eso, ¿ok? No les voy a bajar punto ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, chiquillos, terminamos por